Ahí se está viendo. Ya, bueno, ahí está grabando. ¿Sale que está grabando? Sí, sí, sí. Ya. Ya, bueno. Esta ayudantía va a ser sobre aplicaciones de segundo orden. La aplicación de segundo orden tenemos los Bueno, movimientos. a mí todavía no. Ahí sí, sí se ve. Ya, bueno. ¿Está grabando? Sí. Ya. Tenemos. Están. Acuérdense que todo esto, bueno, la ecuación diferencial nació para resolver modelos. Recuerden que una derivada es el tema de razón de cambio, para modelar cosas. Lo mismo pasa para las ecuaciones diferenciales. Sirven para modelar comportamientos. Las aplicaciones de primer orden sirven para modelar comportamientos de población, de temperaturas, de circuitos, todo el tema. Lo mismo para ecuaciones de segundo orden, pero acá sirve para modelar temas con aceleración y para encontrar una ecuación de la posición de objetos. En este caso, la posición de algo que se cuelga en un resorte. Eso básicamente. Entonces, tenemos las vibraciones simples no amortiguadas. Supongamos que se tiene un resorte colocado verticalmente con su extremo superior fijo. Les voy a pasar, lo que voy a hacer en esta ayudantía, igual que la pasada, les voy a pasar un poco de teoría, porque yo sé que yo he visto los power que mandan, que muestran en las ecuaciones y están súper enredados. Temas que no sirven para nada, honestamente, pero por eso les pongo mi teoría que es más fácil de entender. Entonces, supongamos que se tiene un resorte colocado verticalmente con un extremo superior fijo. Al colocar un cuerpo de masa m en su extremo libre, el resorte sufre una deformación en su longitud L. Según la ley de Hooke, el resorte ejerce una fuerza Fr, opuesta a la dirección de alargamiento, a la cantidad del alargamiento. F es igual a menos K por delta L, que va a ser lo que se desplaza el objeto desde el punto de equilibrio al otro punto, donde delta L es la longitud de la deformación del resorte al quedar la masa en reposo, en equilibrio, es decir, al estar en su posición de equilibrio. Ocurre que menos K por delta L más mg es igual a cero. K se le llama la constante de rigidez del muelle. El muelle porque es una constante. Esa parte omítanla, se las van a siempre dar, o tienen que calcularla, se calcula de forma súper fácil. Entonces, si tomamos como origen de coordenadas al punto de equilibrio y la dirección positiva al eje vertical hacia abajo, este, acá se pone el sistema de referencia y hacia abajo, al revés. Por lo que la ley de Newton, F es igual a masa por aceleración, siempre así. Acá ya parece que X obviamente siempre hace mayor a cero porque se alarga cuando uno le pone el resorte, o sea, se le pone una masa al resorte, se alarga y la posición de equilibrio con respecto a esta masa va a ser una posición a lo largo del tiempo. Y la diferencia del resorte, o sea, la diferencia de posición del resorte con masa en el punto de equilibrio y sin masa va a ser un delta L. Y el L va a ser el resorte en reposo. Eso básicamente. Y después de un despeje de ecuaciones, ya gracias a la cuestión de Hooke y la cuestión de Newton, se da que el modelo para sistemas vibratorios simples no amortiguados es de esta forma. Un M por un K con dos derivadas, más, o sea, un X con derivada dos veces, más un K por un X en el tiempo, es igual a cero. Donde recuerden que el X derivado dos veces vendría siendo la aceleración. Acuérdense que la derivada de la aceleración, mentira, miento, la velocidad derivada es la aceleración, la posición derivada es la velocidad y la posición derivada dos veces es la aceleración. Por eso se escribe de esta forma. Entonces, ejercicio del toque. Un sistema de masa Un sistema de masa resorte está colocada en forma vertical. La masa del cuerpo es 9 kilogramos y la constante del muelle son 25 newtons por metro. Al inicio de la masa, o sea, al inicio la masa se libera desde un punto que está a 4 centímetros arriba de la posición de equilibrio. Dato importante. Desde un punto que está allá, imprimiéndole una velocidad de 2 metros por segundo. Encuentre la ecuación del movimiento. Entonces tenemos que m es la masa, vendría siendo 9 kilogramos, que es la masa del cuerpo. K es la constante del muelle, que es 25 newton metros, y me dan condiciones. Me dan que la velocidad inicial es 2 metros por segundo, o sea, la velocidad evaluada en el tiempo cero son 2 metros por segundo,
y me dicen que al inicio la masa se libera desde un punto que está a 4 centímetros. Entonces mi posición, la posición de la masa en el tiempo cero es menos 0,04. ¿Por qué? Porque está arriba de la posición de equilibrio. Y recuerden que yo todo mi sistema de referencia hacia abajo, o sea, todo lo que está hacia arriba es negativo y todo lo que está hacia abajo es positivo, lo tenemos al revés. Entonces, cuando me dicen que al inicio la masa se libera desde un punto que está a 4 centímetros arriba de la posición de equilibrio, ese va a ser mi x sub 0 y va a tener un valor de menos 0,04 porque está hacia arriba. Y en este sistema de referencia, lo que está hacia arriba es negativo. Entonces, evaluamos. Recuerden que tenemos que nuestra ecuación, que es una vibración simple no amortiguada, el modelo que refleja ese movimiento es este. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es reemplazar los valores, ya sea de la masa y del K. Entonces tenemos que la masa es 9 y el K es 25. Y nos da que es 9, ya. Esta va a ser la ecuación diferencial de segundo orden asociada al modelo con las condiciones del ejercicio. ¿Qué hacemos? Tenemos que evaluar cómo resolvemos esta ecuación diferencial, porque solo lo que queremos es tener mi X, queremos saber nosotros queremos saber la posición del objeto o de la masa que se colgó a través del tiempo. Entonces tenemos que calcular esta ecuación diferencial. ¿Cómo se calcula? Con los métodos que se dieron en la ayudantía pasada, ya sea coeficiente determinado, Euler, parámetro, variación de parámetro, coeficientes constantes, tantos son modelos. Entonces, pero antes de eso hay que evaluar si la ecuación es o no homogénea. Para este caso, la ecuación no es, o sea, la ecuación es homogénea. ¿Por qué? Porque mi R es igual a cero. ¿Cómo resuelvo una ecuación no, o sea, una ecuación homogénea con el polinomio característico? ¿Qué hacemos? R cuadrado más 25, este tiene que ver con este, y el 25 con este, y esta ecuación de segundo orden, o sea, esta ecuación cuadrática, mejor dicho, tiene solución en los números imaginarios. Entonces, cuando la solución es de los números imaginarios, al final la solución de la ecuación va a ser con senos y cosenos, donde el coseno, o sea, donde el beta, que es el que está dentro del coseno y del seno, es el que acompaña la parte imaginaria de tu solución. Y acá el alfa, bueno, acá obviamente la forma de una solución así es un C1 por un Euler elevado a un alfa por un coseno de beta por t, más un C2 por un Euler elevado a alfa por un seno de beta por t. Pero obviamente acá no hay un alfa, el alfa es cero. La parte imaginaria no tiene. Acuérdense que una solución imaginaria se compone por una parte real y la parte imaginaria. El alfa vendría siendo la parte real, pero en este caso el alfa es cero, entonces el Euler es 1 y no se pone en la solución final. Entonces nosotros tenemos que nuestra ecuación que modela el comportamiento o la posición del objeto es de esta forma. Pero, ¿qué hay que hacer? Calcular nuestras constantes. ¿Y cómo se calculan las constantes? Con nuestras condiciones iniciales, donde nos decían que la posición en el tiempo cero era menos 0,04 metros y la velocidad en el tiempo cero es 2 metros por segundo. ¿Alguna pregunta? ¿Me van siguiendo con el tema? Sí se entiende. Sí se entiende. Ya, súper. Sí, sí. Ya, acá lo que hay que hacer, yo en esta parte, en esta ayudantía por lo menos, yo me salté harto de esta parte porque se dio harto en la primera unidad. Entonces no quise gastar el tiempo en resolver las constantes, pero lo que hay que hacer es, me dicen que la posición en el tiempo cero, reemplazo todos los t que están acá con ceros. Entonces acá se me hace cero y se me hace cero. Ya, sorry, pero no me acuerdo cuál, a ver, el coseno. El coseno de cero y hay 1 y el seno de 0 es 1. Entonces solamente se elimina este. Este 0, o sea, bueno, el seno de 0 es 0 y el coseno de 0 es 1. Entonces al final me queda que la constante 1, ya que se eliminó todo esto y esto se hizo 1, es igual a menos 0,04. Básicamente porque reemplazamos. En el caso cuando me dicen que la velocidad en el tiempo cero es igual a 2 metros por segundo, lo que yo tengo que hacer es derivar esto. ¿Y por qué lo derivo? Porque la posición de un objeto a través del tiempo, o
sea, mejor dicho, la derivada de una ecuación de posición a través del tiempo es igual a la velocidad. Y como yo tengo mi valor inicial en función de la velocidad, lo que hago yo es derivar esta ecuación, este modelo que hice acá. Lo derivo para dejarlo como velocidad. Entonces lo derivo y me queda, bueno, se deriva obviamente, me queda menos 5 tercios por la constante 1, que se calculó obviamente, por seno de 5 tercios t. ¿Por qué seno? Porque se derivó el coseno. Y el 5 tercios t parece que es con la regla de la cadena que se deriva lo de adentro y usted lo ponen afuera. La corriente es menos, ¿por qué? Porque la derivada del coseno es menos seno. ¿Qué hago ahora? Reemplazo. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo la condición, me dicen que la velocidad en el tiempo cero es igual a 2. Entonces, donde todo hay t, pongo 0, esto entonces me hace 0, y me queda el C2. Y el C2 es igual a 6 quintos. Eso es. Y usted al final de la prueba tiene que poner esta parte. Por lo tanto, la ecuación que modela el comportamiento de la masa es esta. Yo les recomiendo, chiquillos, que hagan todo, porque por lo que me comentaron ustedes por WhatsApp, por interno, y por lo que leí en el grupo y por mil partes, están súper agujas con el tema. Yo se los comenté en la primera ayudantía. Chicos, pongan todo. Si van a hacer cosas con el Photomat, que yo lo entiendo completamente, pongan como el procedimiento porque se va a tomar como copia. Y si se lo toman como copia, le chantan el 1 y aparte los pueden mandar a sumario por copia. Así que súper atento con ese tema. No les recomiendo, o sea, hagan las cosas para asegurarse con el Photomat, pero igual escriban todo. Todo, todo, todo. Ya. Tenemos el segundo caso, es para vibraciones amortiguadas. Entonces, supongamos ahora que se agrega un efecto amortiguado al sistema masa-resorte, que hará reducir la velocidad de la masa cuando el sistema se encuentra vibrando. Suponemos que esta fuerza es proporcional a la rapidez. Esto es yo no sé, no sé la teoría obviamente, pero esto es por modelos, que tiene que la fuerza A es igual a menos C por la derivada de la posición en el tiempo, que va a ser la velocidad. Dice, suponemos que esta fuerza es proporcional a la rapidez. La rapidez o velocidad es lo mismo, o sea, velocidad del vector, así que es lo mismo. Así que la masa por A es igual al FR, que por un FA. Entonces, ¿qué hacemos? En el ejercicio anterior, nuestro modelo solamente tenía la segunda derivada y el sin derivada. Entonces, acá ahora que hacemos, se agrega con una derivada, que vendría siendo la derivada de la posición, que vendría siendo la velocidad. Entonces, el modelo matemático nos queda de esta forma. Un m por el x derivado dos veces, más un c por el x derivado una vez, más un k por el x no derivado igual a 0. Sigue siendo de esta forma una ecuación homogénea. Entonces la solución va a ser de esta forma. Un menos c, acá está simplificado obviamente. Esto les puede servir o no, yo lo puse igual. La solución va a ser igual. Como es una ecuación no homogénea, o sea, una ecuación homogénea, se va a resolver de la forma con el polinomio característico, con el PR. Y el PR es de esta forma. Entonces mi R va a ser un menos C más menos, esa es la fórmula de la ecuación cuadrática, donde la solución, o sea, el tipo de ecuación que yo voy a tener va a depender de lo que esté acá adentro. ¿Por qué? Porque esto que está dentro, el C cuadrado menos 4 por M por K, puede ser menor a 0, igual a 0 o mayor a 0, que vendría siendo ¿cómo se llama este? El determinante. Tenemos tres casos. Para cuando el determinante es mayor a 0, el movimiento se va a llamar sobreamortiguado. La fuerza de amortiguamiento es mayor a la causada por la elasticidad, así que mi modelo queda de la forma x, que depende de t, es igual a un C1 por la exponencial elevado a un R, 1 por t más un C2 por un Euler elevado a R2 por t. Esto que yo hice acá es lo mismo que la ayudantía pasada, que yo se los dividí en tres casos. Es lo mismo. Y los R1 y los R2 son la solución a mi polinomio característico. Después tenemos cuando el determinante es igual a 0, donde el movimiento el movimiento es críticamente amortiguado. La fuerza de amortiguamiento es igual a la causada por la elasticidad. Así me queda el modelo como un C1 por un Euler elevado a R por T. Acá, como el determinante es igual a 0, los R son iguales. Es porque el X1 y el X2 son, ejemplo, 2. Más un T por un C2 por un Euler elevado a un R por T.
Acuérdense, los t, o sea, los r son mi solución de polinomios característicos. Después tengo el caso donde el determinante es menor a cero, donde el movimiento es subamortiguado. La fuerza de amortiguamiento es menor a la causada por la elasticidad. Y se va a expresar de la siguiente forma. Un C1, la constante, por un Euler elevado a un menos C dividido en 2M, por los cosenos de todo esto, más un C2 por un Euler elevado a menos C dividido en 2M por un seno de todo eso. Eso mismo quiere decir que acá hay un alfa y acá hay un beta. Solo que está de forma como grande. ¿Pregunta hasta acá? Ya, voy a seguir nomás. Entonces, tenemos. Se encontró experimentalmente que un cuerpo de masa 4 libras estira un resorte medio pies. El medio ofrece una resistencia al movimiento numéricamente igual a 2,5 veces la velocidad instantánea, o la rapidez. Encuentre la ecuación del movimiento si el peso desplaza un tercio de pies por debajo de la posición de equilibrio. Entonces, me dicen que un resorte estira un resorte media pulgada, o sea, un cuerpo estira un resorte media pulgada, están haciendo el delta L. Recuerden que el delta L es lo que se estira, es lo que estira la masa con respecto al resorte sin masa. Voy a doblar para que quede bien claro esta parte. Este es el resorte sin masa y este es el resorte con masa. Y me dicen que cuando yo pongo una masa o un cuerpo al resorte, se estira medio pies. Entonces yo comparo a qué distancia se encuentran el resorte inicialmente sin masa y el con masa. Y eso es un delta L. Entonces acá me dicen que el delta L, acá, me dicen que el delta L es media pulgada. Recuerden que las veces anteriores me daban ya el K. Acá no me lo dan, me lo piden calcular. Me dicen que el X sub 0, dice, encuentre la ecuación de movimiento si el peso se desplaza 1,3 pies por debajo de la posición de equilibrio. Y me dicen que el C es 5 medio, porque me dicen que el medio ofrece una resistencia al movimiento numéricamente igual a 2,5 veces la velocidad instantánea. Recuerden que el C dependía de la velocidad instantánea, que acuérdense que el C es como un tipo de amortiguamiento. Entonces, ¿qué tengo que hacer antes de calcular la ecuación? Es saber cuánto vale mi M y cuánto vale mi K. Para K tenemos que el delta L es un medio y para M tenemos el peso, la masa. Entonces, ¿qué hacemos? En el equilibrio, el W es igual a un K por delta L. Me voy a ir acá para que... Esperen. Recuerdan que acá me decía que un K por delta L es igual a mg, que vendría siendo el peso. Entonces, yo tengo que mi peso, dicen que mi masa, mejor dicho, es 4. Entonces, el K, o sea, 4 es igual a K por un medio, entonces K es igual a 8. Y mi W, que es M por G, me indica que mi masa es 1/8. Entonces, tenemos el K que vale 8 y el M que vale 1/8. ¿Se entiende? ¿No hay dudas? Ya. Acá, ahí me daban el... Me hablaron acá. Ya, bueno. Acá, en vez de masa, es peso. Es peso. Y la aceleración, acá estamos en el sistema inglés, así que la aceleración no es 9,81 como se trabaja en física, que es el sistema internacional, acá se trabaja con 32. Entonces acá es básicamente 4, o sea, mejor dicho acá, 4 es igual a m por 32. Y yo paso el 32 que está multiplicando, lo paso dividiendo acá y me queda como masa igual a 1/8, si es que quedó la duda. Y acá lo mismo, el peso es igual a 4. Y ese peso, 4 es igual a K por un medio. Tengo el 4, tengo el 1 medio, me falta el K igual a 8 y el M es igual a 1/8. La ecuación entonces, reemplazo, digo 1/8 por X derivada 2 veces, más 5 medios, que es el tema de la velocidad, que se calculó acá, que te lo dicen, más el 8, que es el K, que se calcula, es igual a 0. ¿Qué hacemos? Normalizamos, que se llama, parece. Entonces multiplico toda la ecuación por 8, para así que el X me quede libre y me quede como el modelo, porque el modelo acá me lo dicen de esta forma.
Me lo dicen así. Entonces yo tengo que de dividir para resolver la ecuación. Entonces, lo mismo, la ecuación es homogénea. ¿Qué hago? Calculo con polinomio característico, donde va a ser de esta forma el polinomio, donde 1 obviamente r cuadrado el que está acá, el 20 por r este 20 y el 64 es este 64 igual a 0. Donde la solución de esta ecuación es r igual a menos 16 y r igual a menos 4. Reemplazo y me dicen que x de t es igual a un C1 por un Euler elevado a menos 16 por t más un C2 por Euler elevado a menos 4t. ¿Qué hago? Tenía una condición inicial, me dicen que la posición en el tiempo cero es 0 y, esperen, déjenme leer un poquito, y creo que acá, si no me dicen la velocidad, hay que suponerla como 0 en el tiempo 0, como velocidad libre. Entonces, después obviamente de resolver estos temas de valor inicial, reemplazo y me quedan que el C1, por ejemplo, es 4 novenos y el C2 es menos 1 noveno. Y la ecuación que modela el movimiento es de esta forma. Son, como ven, no son complicados. Solo que tener claro este tema de las constantes y de los datos que te entregan. Pues hay que saber bien cómo se comporta el resorte. Segundo ejercicio. Una masa de 8 libras de peso estira 2 pies un resorte. Si una fuerza de amortiguamiento numéricamente a 2 veces la velocidad instantánea, el C, deduzca la ecuación del movimiento si la masa se suelta de la posición de equilibrio. Se suelta. V sub 0 es igual a 0. Como una velocidad... Ah, no. No, V sub 0 igual a 3. Y me dicen que la masa son 8 libras de peso. Bueno, el peso es 8 libras. Entonces tenemos un peso de 8 libras, tenemos el delta L, que dice 2 pies, y tenemos el C, que vale 2. Entonces, otra vez, W es igual a K por delta L, el W, que el peso es igual a 8, porque nos dicen que son 8 libras, es igual a un K por un delta L. El delta L es 2, me lo dicen acá. Y entonces me da que el K es igual a un 4, o sea, es igual a 4. Y el M se calcula con peso es igual a masa por aceleración. Estamos en el sistema inglés, por lo que la aceleración es 32, el peso es 8 y me da que el M es un cuarto. ¿Qué hago? Reemplazo mi modelo, donde un cuarto, o sea, un cuarto por la derivada de x 2 veces, más 2 por la derivada de x una vez, más 4 por x, es igual a 0. Normalizo, multiplico todo por 4. 4 acá, 4 acá, 4 acá, me queda 1, me queda 8, me queda 16. Me quedo de esta forma polinomio. ¿Qué hago? Calculo, o sea, resuelvo la ecuación como es homogénea, tengo que resolver de esta forma con los polinomios característicos. Y creo que es homogénea de coeficientes constantes. Es con el tema del Euler-Cauchy, si no mal recuerdo. Ya, se calcula de esa forma porque es así. Y para los modelos casi siempre es así porque siempre se ocupan números, no se ocupan funciones. Si se dan cuenta, lo que multiplica al x2', al x' y al x son números reales, no son funciones, no es un t menos 1 o un x más 2, son funciones, o sea, son constantes. Entonces, calculo el polinomio característico y me da que r es igual a menos 4 y menos 4. Entonces estamos en el segundo caso. Segundo caso que expliqué acá. Este. El determinante igual a 0, por lo que nuestra... Acá está. Va a ser de esta forma. Entonces va a ser un C1 por un Euler elevado a menos 4t, más un t por un C2 por un Euler elevado a menos 4t. Me dan las condiciones iniciales donde x sub 0 es igual a 0 y x', velocidad 0, por eso x' es igual a 3. ¿Qué hago? Calculo las constantes. Constante 1 y constante 2. Me da que la constante 1 es 0 y la constante 2 es menos 3. Reemplazo y me da que la ecuación del movimiento es de esta, o sea, la ecuación de posición es de esta forma. Menos 3t por un Euler elevado a menos 4t. ¿Dudas? Si voy muy rápido, me dicen. O si alguna duda, si... Voy a ver el chat. A ver. Ya, buena. Cualquier duda me interrumpen. No tengo ningún problema.
Entonces ahora vamos con movimientos vibratorios forzados. Acá aparece, ya bueno, veremos casos donde actúan otras fuerzas externas que además varían en el tiempo. Dichas fuerzas, o sea, funciones, porque parece que estamos buscando funciones que varían en el tiempo. Entonces ahora tenemos fuerzas externas que varían en el tiempo. Dichas fuerzas pueden ocurrir, por ejemplo, cuando el resorte, o sea, el soporte que sostiene el resorte se mueve verticalmente en cierta manera. Denotamos el Ft, fuerza exterior que actúa sobre la masa, por la segunda ley de Newton. O sea, por la segunda ley de Newton tenemos de esta forma. Ma es igual al Fr, al Fa y a la función como la fuerza externa. Esta fuerza externa, repito, es una función que varía en el tiempo, por lo que depende de variables del tiempo, obviamente. Entonces tenemos que el modelo que representa a un movimiento vibratorio forzado es de esta forma. La masa por un x2' por t, más el tema de la velocidad, la constante que es según la velocidad, la rapidez, por un x', más un k, que es el tema del estiramiento, por un xt, es igual a un ft. Entonces, ahora estamos en el caso de cuando la aplicación de segundo orden, pero en el caso de una no homogénea. Y eso es importante, porque ahora hay que calcular la ecuación de otra forma. Entonces, tenemos un resorte vertical con constante 6 libras por pie, tiene suspendido una masa de medio slack que aplica una fuerza externa. Recuerden que nosotros anteriormente veíamos la masa como libra. La libra es peso en el sistema inglés y slack es masa, que es como nuestro kilogramo en el sistema inglés. Y el peso es como su peso que allá es libra, es como nuestra masa por aceleración. O sea, metros por segundo al cuadrado. Se me olvidó todo física. Ya. Platico una fuerza externa dado por 40 seno de 2t. Fuerza externa que depende del tiempo, con t siempre mayor a 0, obvio. Supongamos que actúa una fuerza amortiguada numéricamente igual a 2b y que inicialmente el cuerpo está en reposo en su posición de equilibrio. Determine la posición del cuerpo en cualquier tiempo t. Desglosemos. Mi k es 6, porque me dicen que un resorte vertical con constante 6 libras por pies. Mi M me dicen que mi masa es un medio slack, entonces tenemos la masa. Y tenemos que, nos dicen una fuerza, supongamos que actúa una fuerza amortiguadora numéricamente igual a 2B. A 2B me refiero a velocidad, entonces este es nuestro C. Acuérdense que el C es el que dependía de la rapidez. Una constante que multiplica la rapidez, mejor dicho. Y me dan condiciones de inicio. Dicen que inicialmente el cuerpo está en reposo, en su posición de equilibrio, entonces B sub 0 es igual a 0 y X0 es igual a 0. ¿Por qué? Porque en el tiempo 0 no hay nada, no hay movimiento y no hay posición. No hay cambio de posición ni movimiento. Entonces tenemos estas dos condiciones iniciales. Resolvemos. Me dicen, obviamente, el tema del M, el tema del C y el tema del K. Y acá el tema de la fuerza externa que depende del movimiento. Entonces tengo un medio de K, de K2' más 2K1' más 6K. Es igual a 40 senos por 2T. ¿Qué hago? Normalizo. Multiplico todo por 2. 2 acá, 2 acá, 2 acá, me queda 1, me queda 4, me queda 12 y me queda 80. ¿Qué hago? Recuerden que una ecuación no homogénea es la suma de la ecuación, o sea, sí, una ecuación diferencial no homogénea, su solución va a ser la suma de la ecuación homogénea más la ecuación particular. Entonces, hay que calcular dos soluciones. La solución homogénea asociada a la ecuación diferencial y la solución particular asociada a la ecuación diferencial. ¿Cómo se hace una ecuación? ¿Cómo resuelvo una ecuación? ¿Cómo obtengo, mejor dicho, la solución homogénea? Siendo que esto es no homogéneo. Hago simplemente esto cero. Hago esto cero. O sea, el R, en este caso que es 80 seno de 2t, lo hago cero. Entonces me queda que x2' más 4' más 4x' más 12x es igual a 0. Y de esa forma yo resuelvo la ecuación, o sea, obtengo la solución homogénea, asociada a esta ecuación diferencial no homogénea. Entonces, hago el polinomio característico y me da la solución del polinomio como menos 2 más menos raíz de 32 sobre 2 por i. Este vendría siendo el alfa y este vendría siendo el beta. Entonces, mi ecuación homogénea va a ser un C1 por
la exponencial elevado a menos 2x por t, o sea, 2, acá es t, no es x, acá es t. La exponencial elevado a menos 2t por un coseno de raíz de 32 sobre 2, que vendría siendo el beta, más por t más un C2 por el Euler elevado a menos 2t por un seno de raíz de 32 sobre 2 por t. Alfa, beta. Ya, entonces, tenemos la ecuación homogénea, tenemos la solución homogénea calculada. ¿Qué falta ahora? La ecuación particular. Hay que irnos a esta parte. Nosotros tenemos que que el R en este caso es 40 senos, o sea, mejor dicho, 80 senos 2t, por lo que mi ecuación, o sea, mi solución particular va a ser de la forma una A, que es una constante, por un seno de 2t más un b coseno de 2t. Siempre es así. Cuando, por ejemplo, acá yo tengo un coseno, va a ser lo mismo, va a ser un 80, o sea, va a ser un a por un coseno de 2t más un b por un seno de 2t. Porque, esperen, si me están hablando. Ya, ahí sí. Se tiene esta parte, esto lo vi la IoT pasada, pero la IoT pasada fue solamente una persona. Creo que había clase el día jueves. ¿Tienen duda con respecto a la ecuación, a una solución particular? ¿Por qué de esta forma? Ya, voy a seguir nomás. Ah, La solución particular, esa forma se refiere con respecto a a la ecuación, ¿cierto? a esta. Sí, va A con este respecto a la R, ecuación. sí. ¿Sí? La solución particular tiene 100% relación de cómo sea la forma de esta función de acá. Por ejemplo, si acá fuera un 80x, es porque hay como un polinomio que multiplica el seno. Entonces acá ya no va a ser un A y un B, va a ser un polinomio. Ejemplo, si acá fuera x seno de 2t, tengo un polinomio que multiplica al seno, es un polinomio de un grado. ¿Cómo son los polinomios de un grado? Son de la forma ax más b. Los polinomios de 2 grados son de la forma ax cuadrado más b por x más c. Entonces, si acá yo tuviera un x, o sea, un polinomio, acá vendría siendo ax más b por un seno de 2t más un cx más d por un coseno de 2t. Es un ejemplo. Pero como yo tengo acá un 80, que vendría siendo una constante, un número real, yo escribo un a y un b. Y todo depende de cómo sea. Obviamente, si hay un polinomio, un x, que multiplica el seno, le va a salir súper largo el ejercicio. ¿Por qué? Porque uno hay que encontrar 4 constantes. En este caso hay que encontrar solamente 2, el a y el b. Entonces siempre la solución particular va a tener 100% relación como sea de esta forma. Entonces, como de esta forma, nuestra solución va a ser a por acá un seno de 2t más un b coseno de 2t. Esta solución la derivamos una vez. La derivada de esto me da 2a por coseno de 2t y la derivada de esto es menos 2b por seno de 2t. Derivamos otra vez, menos 4a por seno de 2t, menos 4b por coseno de 2t. Y estos valores que están acá, el IP, el IP' y el IP2' se reemplazan en esto. Miento. En esta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo no lo escribí, pero hay que hacerlo así. Este IP lo reemplazo como solución. Recuerden que si yo estoy buscando una solución a la ecuación diferencial, es porque cuando yo la reemplace, me va a ser 0. Básicamente eso. Es lo mismo que cuando nosotros encontramos soluciones en física. Ah, ¿cuál es la velocidad? Entonces, cuando yo reemplace esa velocidad, es porque me va a dar 0. Cuando está obviamente en equilibrio y un ejemplo burdo, obviamente. Entonces, lo que hago yo es encontrar la forma de cómo va a ser mi solución particular. Va a ser de esta forma. ¿Y por qué esta forma? Ah, porque es de esta forma el R. Entonces yo reemplazo este IP, lo reemplazo en mi X normal, reemplazo mi IP, o sea, mi IP' en el X' y reemplazo mi IP' 2' en el X2'. Entonces yo ese reemplazo, esa suma de estas tres funciones, ya sea la suma de A de seno de 2t más B coseno de 2t
más 2A, obviamente multiplicando, respetando estas constantes que están acá. O sea, si yo tengo un 4 que multiplica el x', tengo que multiplicar 4 por todo esto. Si tengo un 12, x', o sea, de un 12 multiplicando al x, multiplico este 12 por este y por este. Hay que respetar esas cosas. Y yo hago una cosa enorme y lo igualo a esto, al 80 seno de 2t. Entonces, va a quedar una cuestión gigante y lo que tienen que hacer es ir despejando y al final van a poder calcular el A y el B. En este caso, el A resultó ser 5 y el B resultó ser menos 5. Entonces al final mi ecuación particular va a ser de la forma 5 seno de 2t menos 5 coseno de 2t. No se los puse porque no es lo... A ver, ustedes tienen que saber cómo obviamente despejar y calcular esas cosas, porque lo importante de la ayudantía es saber cómo se calcula la ecuación homogénea y cómo se calcula o de qué forma la ecuación particular, o sea, la solución particular, y no qué es A y qué es B, porque eso después ya de usted. Lo importante es que usted tenga, bueno, esto, porque después lo otro es por defecto. Ya después tienen que sumar y restar y eso no es difícil. ¿Se entiende? Sí, sí. Ya. Entonces, ya obteniendo la ecuación, o sea, la solución particular, y como ya tengo también la solución homogénea, estas dos se suman. Y la suma de estas dos soluciones va a ser igual a la solución, o sea, sí, a la solución de la ecuación diferencial. Entonces yo sumé mi ecuación homogénea y mi ecuación particular. Entonces, ¿qué hago? Con los valores iniciales que me daban, me decían que B valores, o sea, la velocidad en el 0 igual a 0 y la posición en el 0, tiempo 0 igual a 0. Evaluando esas condiciones, yo obtengo mis constantes. Y eso me da, calcúlenlo, obviamente, que la constante 1 es igual a 5 y que la constante 2 es igual a 0. Y me queda de esta forma mi ecuación del modelo. Obviamente la constante 2 se hace 0, entonces se elimina todo esto. Me quedo con el puro coseno, el seno acá, o sea, esta parte es de la ecuación homogénea y esta de la parte de la ecuación particular. Eso. Ahora, estoy viendo algo. Ya, sí. Ya. Me dice, una masa de 4 libras se suspende de un resorte ocasionando, mejor dicho, un estiramiento de 2 pies. En el instante t0, sin velocidad inicial, la masa se desplaza 0,5 pies sobre su posición de equilibrio y se suelta. En el mismo instante se aplica una fuerza externa equivalente a 8 seno t de libras, suponiendo que no hay resistencia del aire. Encontrar la ecuación de movimiento y la posición del objeto al cabo de t 4 segundos. Desglosemos. Me dicen que el peso es 4, me dicen 4 libras, me dicen que el delta L es 2, se suspende un resorte ocasionando un estiramiento de 2 pies. 2. Me da la fuerza externa y el K se calcula de esta forma, obviamente. La misma forma delante, K es igual a mg dividido en delta L. mg acá era 4, o sea, mejor dicho, sí, 4, y el delta L era 2, entonces 4 dividido en 2, 2. Me dicen también, no me dicen el C, entonces supongo que el C es 0. No me dicen nunca, no me hablan de un C, entonces yo tengo que suponer que el C es 0. También me dicen que en el tiempo 0, sin velocidad inicial, entonces B en el tiempo, la velocidad en el tiempo 0 es 0, la masa se desplaza 0,5 pies sobre su posición. Recuerden, siempre cuando yo estoy hablando sobre mi posición va a ser negativa. ¿Por qué? Porque el sistema referencial que nosotros vimos en este caso de ejercicio es al revés de los comunes. Porque los comunes es que el eje Y positivo sea vertical hacia arriba. En este caso, el eje Y positivo va a ser vertical hacia abajo. Entonces, como me dicen que se desplaza hacia arriba, la posición va a ser de forma negativa. Entonces va a ser menos medio pie. ¿Qué más? La masa, obviamente, la masa me dicen que es 4, pero, o sea, el peso es 4, pero yo quiero la masa. Entonces, ¿qué hago esto? Lo divido en 32 y me va a dar un octavo. Acá, masa es igual a un octavo de slag. Por acá tengo el peso en libras. ¿Qué hago? Reemplazo.
Reemplazo la masa que acompaña el K2', el C es 0, así que no tengo el K', y el K normal, el que acompaña o sea, el 2, el K mejor dicho, es el que acompaña al K normal, al sin prima. Entonces 2 por KT es igual a la fuerza externa, que en este caso es 8 seno de T. Lo mismo, tengo que tener una ecuación, o sea, como la ecuación es no homogénea, la suma, o sea, la solución de una ecuación no homogénea es la suma de la solución homogénea más la solución particular. Entonces, ¿qué hago para la solución homogénea? Hago el 8 seno. Ah, bueno, disculpen, antes de eso normalizo. Multiplico todo por 8. Entonces, 8 acá y 8 acá. Y me queda 1, me queda 16 y me queda 64. ¿Qué hago? Solución homogénea más solución particular es igual a la solución de la ecuación en general. La solución homogénea se calcula de forma de polinomio característico. Y eso va a ser igual al r cuadrado, acá es 1, y acá 16. Entonces me queda que el r es más menos 4i. Entonces, la solución va a ser de esta forma, con coseno y seno, donde el i particular, o sea, el i homogéneo es igual a una constante 1 por un coseno del beta, que es 4t, más un c2 por un seno de 4t. De también que obviamente acá está el beta. Y no está el Euler, porque normalmente la forma es un C1 por un Euler elevado a alfa por un coseno de beta por t. No está el Euler, ¿por qué? Porque el alfa es 0. Acá no hay alfa. Solamente está el beta. Si acá hubiera habido como un 3, por ejemplo, un 3 más menos 4i, el alfa hubiera sido 3, entonces el Euler es 3. Hubiera sido Euler elevado a 3t. Pero en este caso no hay alfa, es 0. Y tengo que el R de la ecuación es de esta forma, es un 8 seno de t. Entonces, lo mismo que el ejercicio anterior. Mi solución particular va a ser de esta forma. Una constante que multiplica el coseno más una constante p que multiplica al seno. Y es t porque acá es t. En el caso anterior fue 2t. Entonces acá también vendría siendo 2t. Derivo esta solución particular, la derivo una vez y la derivo dos veces. Y me da que la solución particular es igual a 64 sobre 15 seno de t. Por lo que uno puede deducir que el A dio 0 y el B dio 64 sobre 15. Entonces, de esta forma va a ser la solución particular. Entonces, la solución de ejercicio en completo va a ser igual a la solución homogénea, esto, más la solución particular, que va a ser esto. Después, obviamente, ocupando mis valores iniciales, el x0, la posición 0 es igual a menos un medio y la velocidad 0 en el tiempo 0 es igual a 0, me da que el C1 es igual a menos un medio y el C2 es igual a menos 16 quinto, o sea, quinceavo. Entonces mi ecuación diferencial va a ser de esta forma, pero yo no lo hice, me olvidé, ahora que me doy cuenta. Me dicen que yo quiero evaluar la posición del objeto al cabo de pi cuartos segundos. ¿Qué hago? Reemplazo pi cuarto y pi cuarto. Y listo. El pi cuarto obviamente tienen que ocuparlo como 45. Por 45. Sí. ¿O no? Ah, espera. 180. Sí, el pi cuarto está en sistema de radianes, pero yo siempre casi siempre se ocupa grados, entonces tiene que pasarlo a grado y creo que eso es 45. Reemplazan, ya sea por ejemplo el T45, el T45 y el T45, lo resuelven y les dan o sea, la posición en el tiempo pi cuarto segundo. Y eso es. ¿Alguna duda? Dígame nomás si tienen dudas, me la hacen al tiro. Ya sea, no sé, ¿tienen dudas con respecto a ecuaciones de segundo orden, pero en general? Yo les recomiendo, creo que les mandé la ayudantía de la semana pasada. Les recomiendo que la hagan porque la hice igual con estos ejercicios y están algunos medios complicados. Así que les recomiendo que la hagan. ¿Alguna duda? Me dicen nomás.
Yo soy todo oído y puedo responderles. De momento todo claro. Así que, Ya, bueno. ¿Alguien más? Yo sobre la solución particular, Dale. ¿cuándo puedo identificar que mi alfa es igual a cero? Así como yo mirar el ejercicio y digo, ya, es mi alfa igual a cero. Te refieres a esto, ¿no? Sí, en Ya. este, El alfa es en la... Ya, mira, espérame. Voy a dejar de compartir pantalla y deja buscar algo, espera. Eh, Ahora sí, compartir pantalla. Ya, mira. Este que hice la semana pasada. Era más larga, eso sí, así que... Ya, mira. Cuando tengo, por ejemplo, operación de parámetros... Ah, no, este no. Coeficientes indeterminados. Yo tengo de la forma una 2 una 1 y una sub 0, que estas son constantes. A diferencia de los coeficientes indeterminados, que eran... Ah, también constantes. ¿Cuál era? Ya, pero hay una ecuación, un modelo, que era con estos valores, pero como ecuación, o sea, como funciones. Y tengo un gx. El gx puede ser expresado de cuatro formas. Como un polinomio, de esta forma, así como todo esto es igual a un x, puede ser expresado como un polinomio multiplicado por un Euler, donde el Euler es el alfa, y puede ser expresado como un polinomio multiplicado, o sea, como dos polinomios multiplicados por un seno, o sea, mejor dicho, un polinomio multiplicado por un seno y otro polinomio multiplicado por un coseno. Y también puede ser como una cuarta forma, que ojalá que nunca les toque, cuando yo tengo el Euler que multiplica a un polinomio, que este polinomio multiplica un seno, más otro polinomio que multiplica un coseno. Entonces, yo tener varios casos. Son hartos. Pero, por ejemplo, deja encontrarte, a ver si encuentro el ejercicio. Por ejemplo, acá. Acá me dicen, i2' menos i' más i es igual a 2 seno de 3x. Originalmente, es de esta forma esa parte, si te das cuenta. Y acá el alfa es 0. ¿Por qué 0? Porque no tengo un Euler. Si acá habría sido un Euler elevado a 2x, acá habría sido el alfa 2. Pero en esta solución, en particular, mejor dicho, el Euler no existe. Entonces yo lo asumo que el Euler es 0, o sea, mejor dicho, el Euler es 1. ¿Y por qué es 1? Porque el alfa es 0. Básicamente por eso. ¿Sí? sí, entendí. Ya, buena. Entonces, decir que si no me dan el Euler elevado a algún número, yo asumo completamente que Sí, es cero, porque no sí, está. sí. En cambio, por ejemplo, en este caso, el Euler lo tengo. Si yo Sí, tengo, yo porque tengo un está, polinomio y ahí asumo que el alfa es multiplica. 4. Claro, acá yo tengo un polinomio que multiplica a un Euler. Es un polinomio porque aunque sea un X, es un polinomio. Entonces tengo un polinomio que multiplica a un Euler. ¿Qué, qué método voy a ocupar? Va a ser, deja buscar, caso 2, donde mi g de x es igual a un Euler que multiplica a un polinomio. Y puedo tener varias formas. Puede ser de esta forma, puede ser de esta forma, y acá obviamente es con coseno, así que no, es con este caso. Y en esta ayudantía se las mandé por WhatsApp, están todos los casos descritos. Cualquier caso que les puede tocar en la prueba está escrito. Y se puede enviar de una mejor forma. Por ejemplo, la ecuación de segundo orden está igualada a un polinomio de segundo orden. Entonces, mi solución particular, mejor dicho, va a ser una ecuación de segundo orden, donde tengo un a por un x cuadrado, más un b por un x, más un c. Es lo mismo, solo que obviamente los coeficientes cambian, los que acompañan, pero la forma de mi solución particular va a ser igual a la forma de mi g de x en este caso. Por eso tengo de esta forma.
Lo mismo para este. Déjenme buscar. Para este. Si yo tengo un X multiplicado por un Euler, mi forma, o sea, mi solución va a ser de esta forma. Obviamente que este X lo pongo acá, o sea, pongo un AX más B. ¿Por qué? Porque este es un polinomio de primer orden. Y este X es un polinomio de primer orden. Si yo tengo acá, pues, acá por ejemplo, si tuviera un X cuadrado, acá sería un A por un X cuadrado más un BX más un C. Independiente que acá yo no tenga un polinomio como característico, así me refiero, por ejemplo, en este caso hay un X. Y uno dejaría pensar, pero es un X nomás, no un polinomio. Pero igual sigue siendo un polinomio que no tenga el más 1, por ejemplo. No tenga la parte así como la parte numérica, sigue siendo un polinomio. Y así con todos los casos, sinceramente, por ejemplo acá, lo mismo, seno. Entonces mi ecuación particular va a ser de la forma coseno y seno. ¿Y qué acompaña el seno? Un número. Entonces, ¿qué va a acompañar a mi coseno y seno? Un número. Pero, por ejemplo, acá podría haber sido un 2x. Entonces, acá, ¿qué voy a poner? Un polinomio. Voy a poner un ax más b. Y acá un cx más d. Esos son los casos más largos, en verdad. Ojalá que nunca les toque. Porque son 4 que encontrar, 4 cosas. ¿Qué más? A ver. Esto es como un resumen de la unidad pasada. Mm, 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 mm. 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 No, eso. Por ejemplo, acá tengo un Euler elevado a x. Pero tengo un 1. Usted va a tener que poner el A. Acá el A. Siempre. Porque un 1 igual sigue siendo un número que ustedes no lo vean. Este Euler multiplica a un 1. Em, ¿Qué más? ¿Qué más? Eso. Yo les mandé ejercicio. Háganlo. Como no sé si estaban todos cuando se lo mencioné al compañero, pero aunque yo se lo había mandado la semana pasada, parece que se los mandé, no me acuerdo. Yo igual se los puedo revisar. Me pueden mandar el procedimiento y yo le hago comentario. Obviamente no se los voy a mandar al tiro, pero voy a demorar unos 2 días en decirles en qué están mal o en qué están bien. Así que yo no tengo ningún problema en que me manden ustedes cosas y yo se las resuelvo. O sea, yo se las reviso, mejor dicho. Porque por lo que tengo entendido, hubieron hartas malas notas en la PEP 1. Y este es un ramo que no es complicado y si lo están rajando, voy a sacar mi grabación porque después cada vez que me la vean y me manden a su